Clasificaremos al triángulo según sus lados. Si todos los lados son iguales, decimos que el triángulo es equilátero. Si dos de sus lados son iguales y uno es distinto, diremos que es isósceles. Y si los tres son distintos, notaremos que a él se le puede llamar escaleno. En un triángulo equilátero, notarán que sus ángulos son iguales. Por lo tanto, en un triángulo equilátero, sus ángulos deberían de medir 60 grados cada uno. En un triángulo isósceles, dos de sus lados van a ser iguales y dos de sus ángulos también van a ser iguales y uno diferente. En el caso del triángulo rectángulo, notaremos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos igual a 90 grados. Comencemos. Para calcular los ángulos interiores en un triángulo, la suma de su ángulo, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C equivale a 180 grados, que el ángulo A equivale a X. Por lo tanto, X más B, que equivale a 102 grados, más C, que equivale a 48, y esto igual a 180 grados. X más 150 igual a 180 grados. Si despejamos, 150 pasaría al otro lado. Él está sumando, al pasar al otro lado pasaría a restar. X equivale a 180 menos 150. Por lo tanto, el ángulo X equivale a 30 grados. No importa cuál sea el triángulo que nosotros poseemos, la suma siempre nos va a dar 180 grados. Notarán que dos de sus lados son iguales y uno diferente. Eso significa que estamos en la presencia de un triángulo isósceles. Como dos de sus lados son iguales, diremos también que dos de sus ángulos también son iguales. Este ángulo que no conocemos, que le llamamos X, va a ser exactamente igual a este ángulo por ser un triángulo isósceles. A pesar de que el ejercicio no nos dice que él es un triángulo isósceles, nosotros nos damos cuenta porque dos de sus lados son iguales. Este lado se opone a este vértice y este lado se opone a este vértice. Por lo tanto, estos van a ser los ángulos que van a ser iguales. Si nosotros sumamos los ángulos interiores, tendremos lo siguiente: X más 80, y esto equivale a 180 grados por suma de ángulos interiores en un triángulo. Esto, X más X, equivale a 2X más 80, y esto 180 grados. El 80 está sumando al lado X, eso significa que lo podríamos pasar al otro lado a restar, y 2X equivale a 180 menos 80. Por lo tanto, 2X equivale a 100. Si el 2 que está multiplicando a la X, lo pasaríamos al otro lado. Si él multiplica, lo que pasaría a hacer es a dividir. X igual a 100 entre 2, y 100 entre 2 equivale a 50. Dice A equivale a 50 grados, y este también va a valer 50 grados. Debemos de calcular el valor de X. Dos de sus lados están iguales y uno es diferente. Dentro de la clasificación de los triángulos por sus lados, debemos de tener que este triángulo es un triángulo de tipo isósceles. Eso significa que dos de sus lados van a ser iguales y también dos de sus ángulos van a ser iguales. ¿Cuál sería el otro ángulo que va a ser igual? Este lado y este lado son iguales, por lo tanto, este lado le pertenece este ángulo que vale 62 grados, y este lado le pertenece este ángulo porque es el opuesto a este lado. Este lado va a tener un ángulo de 62 grados. Por suma de ángulos interiores en el triángulo, diríamos que 62 más 62 más X equivale a 180 por suma de ángulos interiores en un triángulo, 124. Y esto equivale a 180. El 124 está sumando a la X, quiere decir que puede pasar para el otro lado y pasaría a restar. X es igual a 180 menos 124.
X equivale a 56 grados.